Bienvenidos a nuestra comunidad de amores turbulentos e inolvidables. La historia de Chloe y Elías es la prueba de que el amor más verdadero nace en el caos. Ella, la heredera perfecta y asfixiada por la culpa; él, el ex luchador callejero y guardián del puerto, unidos por un chantaje mutuo y una atracción que incendió sus mundos opuestos. Prepárense para una montaña rusa de pasión prohibida, secretos oscuros y una lucha épica por un final feliz. Y si te encantan estas historias de superación, donde el bad boy encuentra redención y la chica se libera, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. El primer choque de la historia de Chloe y Elías no fue romántico, fue eléctrico, un cortocircuito entre dos mundos que nunca debieron tocarse. Eran polos opuestos, lo que hacía que la atracción pareciera una broma cruel del destino. Piensen en Chloe, una Beaumont, sinónimo de dinero antiguo, cenas de gala y un futuro escrito en piedra, estudiando comunicación solo para complacer a su padre e ignorando el vacío en su pecho desde la muerte de su madre. Tenía el bolso más caro, el coche importado, el prometido que parecía sacado de un catálogo de clínica médica, pero por dentro era solo una chica gritando en silencio. Su vida era una actuación perfecta, un ballet ensayado para ocultar la culpa que la sofocaba, la sensación de que ella había sido, de alguna manera, responsable de aquel accidente años atrás. Una tragedia familiar que todos fingían haber superado. Buscaba el peligro, el desorden, solo para sentir algo real, para ver si podía romper su propia armadura. Y del otro lado teníamos a Elías Méndez, o Rino, como lo llamaban en el puerto. Estaba hecho de fuerza bruta controlada, un mural de cicatrices y tatuajes que contaban historias de sacrificios. Elías había cambiado los cuadriláteros clandestinos de boxeo, donde usaba la rabia para ganar dinero sucio, por turnos interminables como jefe de seguridad de The Anchor, un bar que era más bien un refugio para aquellos que vivían al margen. Su único objetivo era la Universidad Nocturna de Economía y principalmente su hermana menor, Luna, que dependía de él y estaba atrapada en una batalla legal. No tenía tiempo para lujos ni romances, y mucho menos para la élite universitaria. Para Elías, Chloe representaba todo lo superficial y estropeado por el dinero, una distracción peligrosa que amenazaba el equilibrio precario que había construido. La noche del fatídico encuentro fue un desastre, por supuesto. Chloe había bebido un poco más de lo socialmente aceptable, su tonta forma de enfrentar el luto y la presión, e iba vestida para ser notada, pero no para ser tomada en serio, intentando forzar la entrada a The Anchor con una identificación prestada. El bar era el underground que ella fantaseaba, pero no el lugar al que realmente pertenecía. Creía que si podía entrar allí y sobrevivir al caos, tal vez podría enfrentar el desorden dentro de sí misma. Pero justo cuando intentó sobornar al guardia de la entrada, la gigantesca mano de Elías la detuvo, y su voz fue un trueno grave, tranquilo, pero que no admitía réplica. La desenmascaró en segundos, sin alzar el tono, pero haciéndola sentir la criatura más ridícula y expuesta de Boston. Ella lo miró con todo el desprecio que la clase alta puede reunir, observando la mandíbula cuadrada, la barba sin afeitar, la sudadera que cubría sus peligrosos músculos, y pensó, ¡qué criatura tan burda! Pero en el fondo, la verdad era que estaba hipnotizada, porque él irradiaba una autenticidad que su mundo había aplastado. Esa intensa mirada de Elías, que parecía ver a través de las joyas y el vestido de diseñador,
y ver a la chica asustada y culpable golpeó a Chloe como un puñetazo en el estómago, un tipo de chispa que ella nunca había sentido con su prometido perfecto. No era una chispa tierna, era un cortocircuito, una atracción nacida de la humillación y la rabia. Y justo en ese momento, en el caos de la entrada, su exnovio Stalker, un tipo que la había estado acosando durante semanas, apareció, furioso y posesivo, agarrándole el brazo con fuerza, obligándola a irse. El brazo de Chloe dolió por el agarre de su ex, pero lo que la impactó fue la velocidad de la reacción de Elías. Se movió como un depredador, silencioso y letal, saliendo de la puerta del bar a la calle oscura en menos de un segundo. Elías no preguntó, no dudó, simplemente separó los dos cuerpos con una eficiencia aterradora. No dio un puñetazo, lo que podría haber sido un desastre legal. En su lugar, usó la técnica que aprendió en el ring, una llave de brazo rápida torciendo la muñeca del stalker de Chloe hasta que éste soltó un gruñido de dolor y retrocedió. En ese instante, Chloe ya no vio al guardia malhumorado. Vio al guardián, al peligro que la protegía del otro peligro, y la adrenalina hizo que su corazón latiera a un ritmo demente, una mezcla de miedo y fascinación que ella intentaba desesperadamente ignorar. El olor a sudor, cuero y el jabón masculino de Elías inundó el espacio entre ellos cuando se puso frente a ella, una pared imponente. El stalker de Chloe, humillado y con el ego herido, retrocedió gritando amenazas vacías. Pero la conmoción había llamado la atención de todos, incluido el gerente del bar, que apareció nervioso. Elías no miró a Chloe, solo la sujetó por el codo. La fuerza de su mano era una promesa silenciosa y la llevó a la parte trasera del callejón, lejos de las luces de la calle y de la cámara de seguridad. Fue allí, en ese refugio improvisado, donde la chispa se convirtió en incendio. La proximidad era demasiado, y su silencio estaba cargado de todo lo que no podían decir. Ella estaba asustada, él estaba irritado por la conmoción, pero sus ojos, de un marrón intenso y profundo, no la dejaban, escudriñando su rostro como si buscara daños invisibles. La respiración de Chloe estaba acelerada y pudo sentir el calor que irradiaba del pecho de Elías, una sensación tan sólida y real que contrastaba con la fragilidad que sentía por dentro. Ese toque, que se suponía que solo la estaba guiando, parecía quemar a través de la fina tela de su vestido, y se preguntó si él se había dado cuenta de lo cerca que estaba ella, de un colapso emocional, no solo por su ex, sino por la simple intensidad de ese hombre. Elías finalmente soltó su brazo, pero su mano se mantuvo cerca, un instinto protector que parecía luchar por controlar. Fue en ese momento de vulnerabilidad forzada que Chloe, la heredera del control, vio la oportunidad. Se dio cuenta de que ese hombre rudo tenía algo que perder y que su fuerza era exactamente lo que necesitaba para limpiar su propio desorden. «Te van a despedir por esto», ella susurró. Su voz aún ronca por el pánico, pero ya con un atisbo de cálculo. «La conmoción fue mía, y tú me defendiste. Puedo hacer que esto desaparezca, pero necesito algo a cambio». Elías entrecerró los ojos con la mandíbula apretada, y la rabia en su expresión era palpable. Él odiaba el privilegio, pero la verdad es que el caos que él había causado podría, de hecho, comprometer su licencia y el tiempo dedicado a su hermana. Él intentó alejarse, pero la desesperación de Chloe la hizo adelantarse, hablando de la batalla legal de Luna, su hermana, información que ella había recopilado en una investigación frenética tras el incidente. Había tocado su punto más vulnerable, y él, por primera vez, dudó.
la incredulidad mezclada con una fría necesidad en sus ojos marrones. La propuesta de Chloe era ridícula y tentadora al mismo tiempo. Él la ayudaría a deshacerse de una amenaza real, actuando como su guardaespaldas, no oficial, una especie de escudo de carne y hueso que la obligaría a enfrentar la vida fuera de su burbuja. A cambio, ella usaría la influencia y los recursos financieros de su familia, los contactos, los abogados caros, el peso del apellido Beaumont, para asegurarse de que Luna tuviera una oportunidad justa en el tribunal, una oportunidad que Elías por sí solo nunca podría financiar o alcanzar. Él sabía que se estaba vendiendo, que se estaba mezclando con la suciedad de la élite que tanto despreciaba. Pero la idea de perder a Luna ante el sistema era un miedo que lo desgarraba por dentro. Cedió no por la atracción que ya ardía entre ellos, sino por su hermana, el único punto de luz en su vida. El apretón de manos que selló el acuerdo fue un error colosal. La piel áspera de su mano contra la de ella, suave y tratada, envió una descarga que no tenía nada que ver con negocios o protección. Chloe sintió el músculo de su antebrazo bajo la tela y supo que estaba haciendo un pacto con el caos, y de repente ya no le importaban las consecuencias. Elías sintió su dulce y caro perfume, la vulnerabilidad que ella intentaba ocultar bajo la máscara de confianza, y la chispa se convirtió en un fuego incontrolable que le hizo querer tirarla al suelo del callejón y tomar lo que quería. Él se apartó, bruscamente carraspeando, volviendo a ponerse su armadura de frialdad y profesionalismo, pero sus ojos ya habían traicionado el deseo, una intensidad que prometía más problemas que cualquier golpe que él ya hubiera recibido en el ring. A partir de ese día, la vida de Chloe se convirtió en una sucesión de contrastes extraños. Ella pasaba las mañanas en las clases de comunicación fingiendo normalidad y las tardes en tensas reuniones con abogados, orquestando la estrategia legal para Luna. Pero las noches eran de Elías. Él la recogía discretamente cerca del campus, no en su coche de lujo, sino en una motocicleta vieja, negra y ruidosa, que parecía peligrosa y libre. El casco de ella, que él insistió en que usara, olía a él, una mezcla de humo, sudor limpio y una colonia amaderada. La sensación de agarrarse a su firme cintura, sintiendo cada músculo contraerse bajo la chaqueta de cuero mientras recorrían las calles oscuras de Boston, era el único momento en que Chloe se sentía paradójicamente segura y viva. Era allí, en la velocidad y la oscuridad, donde la mentira de su vida social se desmoronaba. La convivencia forzada comenzó a romper las defensas. Elías era silencioso, pero observador. Él notaba el temblor en la mano de Chloe cuando ella hablaba de su exnovio, la forma en que evitaba hablar de su madre y cómo apenas comía durante el día. En una de esas noches, mientras esperaban un contacto suyo en la cafetería vacía cerca del puerto, él la sorprendió, dibujando distraídamente en la servilleta, no algo frívolo, sino una vieja escena familiar. Y la mirada de él, que antes era de desprecio, se suavizó en algo que ella no reconoció: curiosidad y una punzada de empatía. Él no preguntó, solo tomó la servilleta y la guardó en su bolsillo, un gesto inesperado de cuidado que la desarmó. La atracción física, que era una llama molesta, ganó una capa más peligrosa: la conexión emocional. La tensión era una cuerda estirada entre ellos, y el primer punto de ruptura no tardó en llegar, ocurriendo durante una noche particularmente fría y estresante en The Anchor. Chloe estaba allí como parte del acuerdo, fingiendo interés en la música fuerte y sucia,
mientras Elias vigilaba la puerta. El exnovio Stalker había enviado un mensaje perturbador, una foto de la fachada de la casa de la hermana de Elias, Luna, dejando claro que el peligro ahora era real y se acercaba. La rabia de Elias explotó. Él salió abruptamente a la calle y Chloe lo siguió, encontrándolo golpeando la pared de ladrillos del callejón con una furia reprimida. Ella vio la sangre en sus nudillos y el dolor puro, el miedo a perder a la única familia que le quedaba, y su corazón se encogió por él de una manera inesperada. Sin pensarlo, Chloe se acercó, poniendo sus manos sobre las de él, intentando detenerlo. El calor de ella contra su piel fría y herida fue el detonante. Elias se giró y el control que él había mantenido durante semanas se deshizo. Él la empujó contra la pared, no con rabia hacia ella, sino con una urgencia desesperada. En ese callejón, bajo el tenue resplandor de una bombilla rota, ya no estaban la heredera y el guardia. Solo había un hombre al borde de la desesperación y una mujer que anhelaba ser consumida por el caos. El beso fue brutal y necesario, una explosión de toda la rabia, el miedo y el deseo reprimido. El sabor a metal de la sangre de él mezclado con el lápiz labial de ella fue la firma de ese momento. Un desastre, pero hermoso. Aquel beso no fue sobre afecto. Fue una confesión silenciosa de que ambos estaban perdidos y que solo el fuego de ellos dos juntos parecía tener sentido. Elías emitió un sonido ronco, algo entre un gemido y un rugido de dolor, mientras sus manos grandes subían por la espalda de Chloe, apretándola contra su cuerpo como si necesitara un ancla para no desmoronarse. Ella sintió la dureza de su vida contra la suavidad de su cuerpo, y la diferencia de sus mundos solo hacía la conexión prohibida. La urgencia era tal que él la levantó sin romper el contacto y la sentó sobre la caja de madera fría, obligándola a entrelazar sus piernas alrededor de su cintura. Las manos de él bajaron hasta el dobladillo de su caro vestido, y el sonido de la tela rasgándose levemente fue ahogado por la respiración entrecortada de Chloe, que ya no pensaba en reglas ni consecuencias. Aquel fue el punto de no retorno. Allí, en el frío del callejón, se entregaron a lo inevitable. No había tiempo, ni espacio, solo la necesidad mutua de llenar un vacío emocional con el toque del otro. La piel de él estaba caliente y tensa, los tatuajes parecían vibrar bajo el toque de Chloe, y ella se dio cuenta de que ese cuerpo, aunque forjado en la violencia, se movía con una vacilación y un cuidado sorprendentes, como si la estuviera tratando como el objeto más frágil y precioso del mundo. El acto fue rápido, desesperado e increíblemente íntimo, una liberación de meses de tensión reprimida. Al final, se quedaron allí, jadeando, con la frente apoyada en la del otro, y lo único que Chloe podía pensar era: con él, soy real. La culpa y la adrenalina vinieron después, por supuesto, mezcladas con el miedo a ser descubiertos. Pero había algo más, una extraña calma que se cernía sobre Chloe, algo que no sentía desde la muerte de su madre. Elías se separó un poco, con el rostro todavía tenso, pero sus ojos, antes llenos de furia y miedo por su hermana, ahora mostraban una vulnerabilidad inquietante. Él limpió la sangre de sus nudillos en sus vaqueros gastados y luego tocó el rostro de Chloe con la misma mano, un gesto de afecto que contrastaba con toda la aspereza de su vida. No dijo nada, pero el toque lo dijo todo. Estamos en esto juntos, y esto es un desastre. Ella sabía que había roto todas sus reglas de control y que, en el final, la mayor amenaza para su vida perfecta no era el Stalker,
sino la intensidad y la cruda realidad que Elías representaba. Su relación se convirtió en algo oculto, una fiebre que los consumía en las pocas horas que podían robarse el uno al otro. Se encontraban a altas horas de la noche en el pequeño apartamento de Elías, cerca del puerto. Un lugar simple, pero que para Chloe era más acogedor que la fría opulencia de su ático. Él desvelaba el pasado de ella lentamente, no con preguntas invasivas, sino simplemente esperando a que ella hablara. En una de esas noches, mientras él dibujaba en su brazo el boceto de un tatuaje que ella nunca se haría, Chloe finalmente se derrumbó, contándole sobre la culpa que la carcomía, la sensación de que, si hubiera hecho algo diferente aquel fatídico día, su madre aún estaría viva. Elías solo la abrazó, fuerte y apretado, y su silencio fue más reconfortante que 1000 palabras. La vulnerabilidad de Chloe la animó a hurgar en las heridas de Elías. Ella sabía que su furia en el callejón no era solo por el stalker, era una rabia antigua. Una noche, mientras estaban acostados en su sencillo colchón, exhaustos, después de una sesión de pasión que casi derriba la estantería, ella deslizó la mano por su espalda y tocó una cicatriz más profunda, cerca del omóplato. Elías se encogió al instante y el aire en la habitación se hizo pesado. Fue allí donde él se abrió, susurrando sobre una infancia marcada por la violencia, sobre cómo se sentía responsable por no haber protegido a su madre de las agresiones de su padre. El boxeo y luego el trabajo en el bar era su forma de canalizar esa violencia hacia algo controlable, para asegurarse de que él nunca fuera la amenaza, sino el protector. Aquel secreto, lanzado al aire entre sábanas arrugadas, cimentó algo más allá de la atracción física. No era solo sexo, era curación. Sus sesiones hot eran intensas y llenas de una necesidad voraz, pero también se convirtieron en actos de vulnerabilidad y consuelo. En un momento, Elías podía ser el rino salvaje, tomándola con una urgencia casi violenta. Al siguiente, era el hombre cuidadoso, besando cada parte de su cuerpo como si pidiera perdón por la intensidad del mundo. Chloe dejó de ver el abismo entre ellos y comenzó a ver los puentes. Ambos estaban hechos de miedo, culpa y una necesidad desesperada de proteger a la única familia que les quedaba. El toque de él era lo único que calmaba la tormenta en su pecho, y la pasión era la válvula de escape para el trauma que ambos cargaban. La burbuja que crearon en el apartamento de Elías no duró. El mundo de Chloe estaba hecho de chismes y control, y su prometido, el médico perfecto, comenzó a notar su ausencia y el repentino cambio en su comportamiento. Estaba más distraída, más viva, y el aura de frialdad que él tanto apreciaba se estaba desmoronando. El peligro alcanzó su punto máximo cuando el exnovio Stalker, en un movimiento desesperado y vengativo, logró filtrar fotos de Chloe y Elías juntos entrando en The Anchor, y se las envió de forma anónima a su padre y a su prometido. El escándalo era inminente, y la familia Beaumont vio a Elías no solo como un amante inadecuado, sino como una amenaza real para sus negocios y la reputación intocable que habían mantenido durante décadas. La reacción fue inmediata y violenta. El padre de Chloe, un hombre frío y calculador, le dio un ultimátum: o terminaba el caso vulgar de inmediato y se casaba con su prometido en el plazo estipulado, o retiraría todo el apoyo financiero, usaría su influencia para que Chloe fuera expulsada de la universidad y, peor aún, haría que el proceso de custodia de Luna fuera imposible de ganar. Elías, al enterarse del chantaje, sintió que la sangre le hervía.
Ese era su miedo materializado, la élite usando su poder para destruir todo lo que él amaba. Se vio atrapado entre la mujer que lo hacía sentir completo y su hermana, la única inocente que dependía de él para una vida digna. La tensión entre la pareja explotó en una fea pelea, una tormenta de acusaciones y dolor. La pelea fue un desastre. Elías, sintiendo la presión del ultimátum y la culpa de haber arrastrado a Chloe a su caos, trató de alejarla. Usó palabras crueles, acusándola de ser irresponsable y de jugar con vidas que no eran la suya, intentando obligarla a volver a la seguridad artificial de su mundo. «Eres un desastre caro, Chloe», gritó con la voz ronca por la desesperación, «y no soy un juguete que puedas usar para sentirte real». Estaba tratando de salvarla, pero la estaba destruyendo en el proceso, repitiendo el patrón de autodestrucción que lo acosaba desde la infancia. Chloe, a su vez, respondió con su propio dolor, acusándolo de ser un cobarde que prefería huir en lugar de luchar por lo que realmente quería, señalando que estaba dejando que la élite ganara de nuevo. Chloe tomó sus cosas y salió de su apartamento esa noche, llorando tanto que apenas podía ver la calle, pero con una certeza helada. No iba a volver con su prometido ni a las reglas de su padre. Estaba rota, pero era una rotura que parecía más honesta que toda la perfección que había vivido antes. La separación fue como si a Elías le hubieran robado el aire de los pulmones. Pasó los días siguientes sumido en el trabajo, tratando de limpiar el desorden legal de Luna e ignorando el dolor físico de la ausencia de Chloe. Trató de convencerse de que era mejor así, que las había protegido a ambas, a Luna de un futuro incierto y a Chloe de él, el caos. Pero cada hora en el bar era una tortura y cada beso que veía a las parejas intercambiar era un puñal. La pelea con Elías fue el catalizador que Chloe necesitaba para finalmente enfrentarse a su padre. Regresó a la mansión de Boston, pero no como la hija obediente. Estaba lista para la guerra. Chloe enfrentó a su padre en su despacho, anunciando que rompía el compromiso y que, si intentaba sabotear el caso de Luna, usaría todos los secretos de negocios sucios de la familia que conocía para exponerlos a los medios. Había aprendido de Elías que la fuerza no estaba en la delicadeza, sino en el coraje de luchar por lo correcto. Su padre, sorprendido por la rebeldía de su hija, se dio cuenta de que la versión de Chloe que él conocía había muerto y que el Rhino había despertado algo indomable en ella. Mientras tanto, Elías estaba en una espiral descendente. La rabia regresó con toda su fuerza y casi se metió en una pelea seria en el bar, volviendo a su modo bad boy autodestructivo. Sabía que había actuado por miedo, pero había lastimado a Chloe en el proceso y el arrepentimiento era un peso físico. Fue su hermana, Luna, quien lo confrontó. Ella, una adolescente inteligente y perspicaz, se dio cuenta de que su hermano estaba sufriendo. Luna le dijo que si no luchaba por su propia felicidad, no tendría derecho a luchar por la de ella. Las palabras de Luna, simples y directas, golpearon a Elías con la fuerza de un uppercut. Se dio cuenta de que el amor de Chloe no lo estaba destruyendo. Lo estaba obligando a ser un hombre mejor, a finalmente enfrentar su trauma y dejar de huir. La decisión de Elías fue repentina e innegociable. No podía perder a Chloe por orgullo y miedo. En medio de la madrugada, tomó su motocicleta y condujo hasta el barrio elegante donde vivía Chloe. No entró por la puerta principal. Subió por las escaleras de emergencia hasta la ventana de su habitación, como un ladrón desesperado por algo que era suyo.
Cuando golpeó suavemente el cristal, Chloe abrió, con el rostro hinchado por las lágrimas y el ridículo pijama de seda de su vida anterior. Estaba en shock, pero verlo allí, vulnerable y suplicante, rompió el último vestigio de resistencia. Él entró, y el silencio entre ellos era más ensordecedor que cualquier discusión que hubieran tenido. Elías no intentó justificarse, simplemente la abrazó con la fuerza de un hombre que se estaba ahogando. Él olió su cabello, inhalando ese perfume caro que ahora significaba hogar. Fue allí, en la cama gigante y fría de la heredera, donde él confesó, con la voz embargada, que ella era lo único bueno y real que le había pasado en la vida, y que él estaba dispuesto a enfrentarse a su padre, al exnovio stalker e incluso a sí mismo, si eso significaba tenerla a su lado. Su disculpa fue cruda y honesta, sin metáforas. Chloe no pudo decir nada. Solo lo abrazó de vuelta, hundiendo el rostro en su cuello. Ese abrazo ya no era sobre sexo, era sobre la rendición total, la aceptación de que su amor era, sí, un desastre, pero que eran lo suficientemente fuertes para sobrevivir a él juntos. La reconciliación se hizo de llantos y promesas, pero justo después la pasión regresó, más explosiva y urgente que nunca. Se arrancaron la ropa el uno al otro, con un hambre que venía del miedo a la pérdida, una celebración desesperada por haberse reencontrado. Las manos de Chloe encontraron las cicatrices de Elías y las besaron, una señal de que ella aceptaba su dolor y su pasado. Él la tomó con una reverencia que antes no existía, haciéndole el amor no solo con el cuerpo, sino con el alma expuesta. Elías la miraba a los ojos mientras la poseía, asegurándose de que supiera que ese acto era un juramento. Él era de ella, desastre o no. Esa noche, la cama de Chloe, que parecía un mausoleo, finalmente se convirtió en un santuario. Sabían que la lucha externa recién comenzaba, pero su fuerza ahora era doble. Al día siguiente, Chloe programó una reunión formal con su prometido, terminando la relación con fría dignidad, devolviendo el anillo de compromiso sin una lágrima, porque su corazón ahora pertenecía al hombre, que olía a grasa y libertad. Elías, por su parte, se preparó para la audiencia de Luna con una determinación renovada. Chloe proporcionó el mejor equipo legal y juntos enfrentaron la burocracia y la influencia adversa de su padre, quien, aunque ya no podía sabotear abiertamente, seguía observando desde lejos, esperando la oportunidad de ver a Elías fracasar y la relación desmoronarse. La batalla legal por Luna fue agotadora, duró semanas de audiencias tensas y mucho papeleo. Chloe, con su intelecto afilado y su nueva fuerza, no se limitó a pagar a los abogados. Se involucró, utilizando sus conocimientos de comunicación para ayudar a Elías a formular declaraciones impactantes, exponiendo las incoherencias de los parientes de Luna. Elías, vistiendo un traje que ella lo obligó a comprar y que él odiaba pero usó por ella, se mostró elocuente y profundamente dedicado a su hermana, rompiendo el estereotipo de bad boy que la familia de Chloe y los abogados adversarios intentaban imponer. La presencia constante de Chloe a su lado, ignorando las miradas de desaprobación de los abogados de élite, era la prueba pública de su compromiso, un desafío directo a su mundo anterior. Finalmente, llegó el día de la decisión. La espera por la sentencia fue la más larga y agonizante de sus vidas. Sentados uno al lado del otro, en la sala de espera del juzgado, la mano de Elías apretaba la de Chloe con tanta fuerza que dolía, pero era un dolor bienvenido, real. Cuando el juez anunció
la decisión favorable a Elías, otorgándole la custodia total de Luna, un alivio abrumador inundó la sala. Elías lloró por primera vez en años y Chloe lo abrazó allí mismo, en medio del juzgado, sin importarle la formalidad ni quién estuviera mirando. Ese momento de victoria y vulnerabilidad total selló su destino. Eran una familia, una unidad forjada en el caos y la superación. La victoria sobre el sistema le dio a Elías una renovada confianza y permitió a Chloe, por primera vez, respirar sin la presión de la culpa. Luna se mudó oficialmente al pequeño apartamento de Elías, y su presencia trajo una ligereza inesperada a la relación. Se adaptaron a una rutina caótica, pero amorosa, con Chloe ayudando a Luna con la tarea y Elías cocinando cenas sencillas, pero sabrosas. La pasión continuó intensa, por supuesto. Se robaban momentos en el estudio de arte de la Universidad de Chloe, transformando el lugar silencioso y con olor a pintura en un refugio sensual, con Elías admirando el arte de Chloe con una devoción que nadie antes había demostrado. Su cuerpo fuerte y lleno de historias se convertía en un lienzo para las caricias de ella, en un tipo de arte muy particular. El exnovio Stoker, al darse cuenta de que la alianza entre Chloe y Elías era irrompible, finalmente se retiró, pero no sin antes causar un último daño. Difundió rumores maliciosos sobre el pasado de Elías en el boxeo clandestino, lo que provocó que Elías fuera confrontado por antiguos colegas que querían obligarlo a volver al ring. Elías casi cede, sintiendo la vieja atracción por la violencia y la desesperación de tener el caos de vuelta. Chloe lo encontró en The Anchor, con las manos cerradas en puños, la rabia hirviendo en sus ojos marrones. Ella no lo juzgó, sostuvo su rostro con ternura y le recordó que él era más que su rabia. Ella le hizo prometer que lucharía por ella y no contra sí mismo, y él accedió, la fuerza de ella desarmando la violencia de él. La promesa de Elías no fue fácil de mantener, especialmente cuando la tentación del pasado lo alcanzaba, pero encontró una forma de canalizar la urgencia y la fuerza que el ring le daba. Comenzó a entrenar a jóvenes problemáticos del barrio portuario, usando el boxeo como disciplina y no como autodestrucción. Este cambio, inspirado por la fe inquebrantable de Chloe en él, le dio a Elías un propósito que nunca antes había tenido. Empezó a ver su trauma no como una maldición, sino como una herramienta para ayudar a otros. Chloe, al ver lo bien que manejaba la responsabilidad y el cariño que les daba a su hermana y a los chicos, finalmente comenzó a perdonarse a sí misma por la muerte de su madre. Entendió que el control no venía de intentar ser perfecta, sino de aceptar el desorden de la vida. Su relación, que nació en un callejón oscuro y maloliente, floreció. Eran el refugio seguro del otro. Una noche, después de la graduación de Chloe, a la que Elías y Luna se aseguraron de asistir, orgullosos, ignorando al padre ceñudo de ella, regresaron a su simple apartamento. La celebración fue íntima y centrada en el otro. Elías la besó con una dulzura que reservaba para ocasiones especiales y la condujo a la habitación. La desnudó lentamente, besando el lugar donde su exnovio la había lastimado en el brazo, y luego tocó la cicatriz cubierta por el tatuaje que ella se hizo, un boceto del dibujo que él había hecho en la servilleta. Su sexo esa noche fue la prueba final, un acto de amor maduro, sin la urgencia desesperada del principio, pero con la profundidad y la intimidad de dos almas que se curaron juntas. La aceptación del caos se convirtió en la lógica de su corazón. Chloe, liberada de las ataduras financieras de su padre,
que finalmente aceptó la derrota, pero no sin resentimiento, usó su herencia para abrir una pequeña galería de arte en el barrio portuario. El espacio no era solo para exhibir su propia pintura, que se había vuelto más audaz y cruda, inspirada en la realidad de Elias, sino también para exponer los talentos de jóvenes artistas de la zona. Elías, manteniendo su trabajo en The Anchor para tener estabilidad, dedicó su tiempo libre a la galería, usando su imponente presencia no para ahuyentar, sino para proteger el espacio y a los jóvenes. Habían unido de forma inesperada el arte de la élite con la fuerza de la calle, demostrando que sus mundos podían coexistir. En un día tranquilo, mientras Elías arreglaba una gotera en la galería con la cara manchada de grasa y el sudor marcando la tela de su camiseta, Chloe se acercó por detrás y lo abrazó, inhalando ese olor familiar que amaba. Se dio cuenta de que la vida no era fácil, que todavía tenían problemas. El temperamento de Elias requería paciencia y el historial de ansiedad de Chloe requería seguridad, pero que la lucha valía la pena. Elías se giró, sujetándola por la cintura, y fue allí, en medio del desorden, donde le propuso matrimonio, de forma sencilla y directa, sin joyas caras, solo con la promesa de que él sería su guardián por el resto de su vida. La respuesta de Chloe, llena de lágrimas y risas, fue un rotundo sí, sellando un amor que nació de la tragedia, pero que encontró su fuerza en la honestidad. La boda no fue en la iglesia elegante que el padre de Chloe quería. Fue una ceremonia simple y ruidosa en el propio The Anchor, el lugar donde comenzó su desastre, pero donde se reveló su verdad. Chloe estaba deslumbrante en un vestido sencillo, pero elegante, y Elías en un traje que no podía ocultar del todo los contornos de sus músculos. Luna fue la dama de honor, radiante y emocionada, y los amigos del bar y los jóvenes luchadores de Elías se mezclaron con el pequeño séquito de la familia de Chloe. Su padre, sorprendido por el coraje de su hija, hizo una breve aparición, escéptico, pero respetuoso. En el intercambio de votos, Elías no prometió una vida fácil. Prometió una lucha constante a su lado. Prometió ser su roca contra todas las tormentas, y la sonrisa de Chloe, mientras él hablaba, era la prueba de que había encontrado la única estabilidad que realmente importaba, la de él. Su vida siguió siendo una montaña rusa, por supuesto. El pasado de Elías todavía lo acechaba a veces, y la ansiedad de Chloe podía regresar en momentos de gran estrés. Pero ahora tenían herramientas, y lo más importante, se tenían el uno al otro. En los momentos de conflicto, aprendieron a no gritar o huir, sino a agarrarse fuerte, a recordar lo que superaron. Eran la prueba de que el amor verdadero no es la ausencia de problemas, sino la fuerza para enfrentarlos juntos. Ellos se convirtieron en la leyenda de esa comunidad en línea de romances intensos. La pareja que demostró que incluso el caos más absoluto puede transformarse en una historia de amor épica, siempre y cuando encuentres a la persona cuyo desorden encaje perfectamente con el tuyo. Si te emocionaste con esta jornada, no olvides darle me gusta y seguir nuestro canal para más historias de amor que desafían al destino.